Sí. Lectura cultural, la urbanización en el mundo hispánico. Parece que en todas partes coexisten la riqueza y la pobreza, y los Estados Unidos no son ninguna excepción. En nuestro país, la población con escasos recursos económicos tiende a desplazarse a las ciudades, mientras que la clase media prefiere irse al campo o a las afueras de la ciudad. La tendencia de los pobres a dirigirse a las grandes ciudades es aún más marcada en los países del mundo hispánico. Tomemos como ejemplo la familia Raquejo, que se despide de su casita en el campo y de sus vecinos para empezar el largo viaje a la capital del país. Para los Raquejo, la ciudad ofrece la esperanza de una nueva vida, de un buen trabajo, la oportunidad de vivir en una casa decente y de proporcionarles a sus hijos una buena educación. El campo les ha dado su aire fresco y la tranquilidad de la naturaleza, pero también un trabajo duro y mal pagado. Ha llegado la hora de cambiar de ambiente, de mudarse a la capital para mejorar las condiciones de vida. Esta llegada de los campesinos a la ciudad es uno de los problemas urbanos más graves que tiene Hispanoamérica. En muchos países, especialmente en Venezuela y en México, esto se ha debido a la intensa actividad económica provocada por el descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo. Ante las nuevas perspectivas que ofrecía tal descubrimiento, los gobiernos inauguraron grandes proyectos para la construcción de edificios, carreteras y puertos. Mucha gente pensó que los campesinos podrían proporcionar la mano de obra que la nueva ola de prosperidad necesitaba. Desgraciadamente, no todo salió tal como lo habían soñado los gobiernos. Debido a la baja en la demanda y en el precio del petróleo, los campesinos tuvieron que enfrentarse con el desempleo y la falta de viviendas adecuadas suficientes. Además, con frecuencia no tenían la preparación necesaria para obtener buenos puestos. Estas familias, que aún en la actualidad siguen siendo numerosas, cocinan y duermen en viviendas de un solo cuarto en los barrios pobres de las ciudades. Para ganar dinero, el esposo con frecuencia vende cigarrillos o billetes de lotería por las calles. La señora lava ropa o trabaja de criada. Y los niños, que raras veces pueden asistir a la escuela, limpian zapatos en el centro comercial de la ciudad. Junto a esta pobreza, el lujo y la grandeza también están presentes en Hispanoamérica. Desde la Ciudad de México hasta Buenos Aires hay ciudades modernas llenas de rascacielos y de barrios elegantes. En las afueras hay casas modernas y lujosas con todas las comodidades. Grandes sistemas de autopistas conectan los distintos barrios de las ciudades que, como toda ciudad moderna, sufren los efectos de la contaminación del aire y del tráfico incontrolable.
Como los demás países del mundo, las naciones hispanoamericanas van a tener que esforzarse para hacer de sus metrópolis lugares apropiados para la vida de todos sus habitantes.